Vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué recuerdo tenés de las primeras veces que usaste tecnologías como celulares, notebook, netbook, internet? Y al comienzo es como que uno veía que era un mundo nuevo que se abría y que se venía esto, y con muy poco conocimiento de cómo usarlo, pero sí con la idea de que tenían un gran potencial para trabajar incluso con los alumnos. Bien. Actualmente, ¿qué te gusta usar herramientas TIC? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿En qué ocasiones? ¿Para qué funciones? Sí, me gusta usarlas, por ejemplo, para planificar actividades para el aula, para traer algún tipo de actividad que utilizando las TIC se puede hacer más dinámico, más novedoso también. Y también, bueno, en la medida que uno los va descubriendo, que uno va aprendiendo junto con los alumnos a veces o con otras personas que dicen yo estoy usando tal recurso y está bueno. Y bueno, descubriéndolos en la medida que el tiempo permite, también incorporando algunas cosas al aula directamente. Seguro. Bueno, ¿cuáles son los factores que te motivaron para usar TICs? ¿Hay algunos factores que te desalienten y cuáles son? Sí, bueno, los factores negativos que tenemos, por ejemplo, nosotros en el instituto los alumnos tienen, mis alumnos son alumnos de tercer año y ellos les han recibido igual que la mayoría de los profesores. Lo que siempre complica es el tema de internet, de la conexión a internet. Yo lo soslayo bastante y trato de trabajar con lo que, por ejemplo, las máquinas tienen o con lo que el recurso puede, no con lo que no tenemos. Entonces, desde lo que hay, en algunas oportunidades podemos bajar, si hay que bajar algún material y traerlo grabado de alguna otra forma, pero creo que es demasiado lo que hay como para que nos limite solamente la imposibilidad. Que a lo mejor la imposibilidad está en el instituto, pero fuera del instituto eso está y se puede usar. Seguro, tal cual. En tu opinión, ¿crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TIC en el aula? ¿Por qué sí y por qué no? En general sí, yo creo que a veces el mismo tipo de contenido, el abordaje de un mismo contenido abordado con las TICs es como que cambia la dinámica de trabajo y en realidad trabajan mucho más y hacen mucho más si es utilizando alguno de estos recursos. Lo que pasa es que ellos los utilizan para otras cosas. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarles o digamos, aprovecharlas con fines didácticos, que es lo que no siempre tienen. O sea, a veces nos sorprende si pedimos algo simple como una tabla o incorporar un gráfico, una imagen a un texto, por ejemplo, como para que ellos lo puedan trabajar después con sus alumnos en el secundario. O sea, ellos tienen un manejo de otras cosas, pero tal vez no de aquellas que nosotros pensamos que pueden tener una utilidad didáctica para trabajar con alumnos del secundario, por ejemplo. Claro. Así que desde ese punto de vista creo que se interesan muchísimo. Bien. Bueno, ¿cuáles son las actividades que más realizás con TICs? Por ejemplo, ejemplos de actividades que realice como docente individualmente o que realice del docente con los alumnos. Bueno, este año nosotros, yo tengo una materia que es cuatrimestral, o sea que es muy cortita, y implementé como una forma, por primera vez, porque los chicos adquieren las computadoras recién desde el año pasado y había alumnos que no tenían computadora en su casa, entonces bueno, el uso de las netbooks en el aula, ¿no? Y implementamos un trabajo práctico de A2, entonces esto también les daba la posibilidad por ahí de enriquecerse entre ellos o de ayudarse o apoyarse si había algo que no manejaban. Utilizando una serie de recursos desde textos, imágenes, videos, CMAP, algunos hicieron Prezi, PowerPoint, bueno, distintas cosas, pero utilizando la información que estaba en las netbooks y que nosotros lo hacíamos desde el punto de vista del análisis didáctico de ese recurso, guías de trabajo, secuencias de clases, o sea que en realidad trabajaron bastante, trabajaron mucho y ellos hicieron sus propias producciones, o sea, desde el análisis de lo que estaban trabajando. Bien. Bueno, ¿qué tipo de actividades con TICs encuentra útiles, enriquecedoras para realizar con los alumnos?
Bueno, yo por el espacio que doy en el segundo cuatrimestre, mis alumnos van a las escuelas, hacen su práctica de ensayo. Entonces, yo lo que hago en el primer día de clase, que es después de las vacaciones de julio, es pasar una planilla donde registro los teléfonos celulares, al que me lo quiera dar, por supuesto, todos me lo dan, y a las direcciones de mail. O sea, yo me manejo mucho por mail con mis alumnos, corrigiendo, por ejemplo, las secuencias de actividades que ellos trabajan. Y como ya tenemos acordado, bueno, si ellos me avisan a mi celular, yo les mando el aviso a uno de los alumnos del grupo, y facilita mucho porque por ahí son chicos que viven muy lejos, entonces no siempre tienen el tiempo o trabajan, y no siempre tienen el tiempo para estar viniendo todos los días a ver el avance de los... Entonces, eso es una modalidad de trabajo que les facilita y creo que nos ahorra mucho tiempo también. No es como antes que ellos venían con la carpeta impresa o con los borradores impresos y los volvían a hacer y por lo pronto hacían 3 o 4 borradores. Ahora en realidad imprimen una vez que ya lo tienen terminado y como versión definitiva. Entonces, bueno, desde ese punto de vista creo que es un recurso válido. Y que es una de las actividades más básicas. Y es más básica, porque ellos lo que hacen es mandar, pero por ejemplo, mandan en Word, pero tienen que incorporar sí o sí cuadros de texto, tienen que incorporar imágenes. A veces hay links con videos que utilizan para dar la clase, o sea que ahí van sumando otras cosas. Claro, y van aprendiendo. Bueno, ¿qué tipo de recursos digitales encuentra útiles? Bueno, eso ya la vimos recién. ¿Hay alguna aplicación o software de las netbooks que encuentre especialmente provechosa para sus clases? Algo con que los alumnos se entusiasmen específicamente. Creo que, por ejemplo, el trabajar por el tipo de disciplina también, que es la biología, el tema de trabajar, de organizar información en los mapas conceptuales con CMAP es bastante útil. Bueno, el PowerPoint también, el Prezi tiene algunas limitaciones de uso, pero está lindo. El video, no, hay muchos, sobre todo las netbooks tienen muchos recursos, tienen láminas y tienen muchas modelos, imágenes, que ellos les hacen, yo lo veo en las planificaciones que han hecho ahora en esta segunda parte del año, que utilizan varias de esas cosas. Usan la misma o algo que ellos han reemplazado, pero en función de aquello que vieron a lo mejor en el trabajo práctico que hicieron en la primera parte del año. Así que son bastante interesantes los materiales y los recursos que tienen. Bien. Bueno, ¿en qué medida considerás que las TICs están cambiando o cambiarán las prácticas de la enseñanza? Bueno, yo creo que uno se tiene que animar a querer cambiar, o sea, creo que el riesgo de esto o el peligro es que uno quiera seguir haciendo lo mismo con la incorporación de las TIC, o sea, no es lo mismo, tenemos que cambiarlo y enfocarlo desde otro punto de vista. No sé, yo creo que va a cambiar bastante, no nos va a llegar a reemplazar si lo usamos bien, por supuesto. Pero la posibilidad, por ejemplo, de trabajar en aulas virtuales o en hacer foros o en hacer otro tipo de cosas que no hemos hecho antes, que de hecho no las sabemos hacer, pero bueno, habrá que buscar la forma para implementarlo. Creo que va a modificar los tiempos y espacios de los que nosotros habitamos. O sea, el aula deja de ser el aula de las 4 paredes y en el horario de tal hora a tal hora, y eso se amplía. Estamos hablando del aula aumentada. Claro, o sea, como que los límites se expanden y desde ese punto de vista creo que es muy rico. O sea, las posibilidades son muchas. Hay que ir despacio y bueno, tendremos que ir aprendiendo. Y otra cosa es que los alumnos nos pueden enseñar a nosotros. O sea, esa es una cuestión que creo que los docentes tenemos que aprender a que sean los alumnos los que nos enseñen por ahí muchas cosas. Nosotros podemos orientarlos, tener la idea, ver la utilidad didáctica de lo que se le está planteando y el uso del recurso, del programa o demás, a veces ellos lo manejan, por supuesto, mucho mejor que nosotros. A veces no, pero a veces sí. Sí. Entonces, bueno, creo que las posibilidades son muchas, pero no es reemplazar la netbook, o sea, la netbook no reemplaza el pizarrón. Hay que pensar otro tipo de actividades que sean diferentes. Y para eso tenemos que nosotros primero abrir nosotros nuestra mente a estas nuevas cosas y estudiar y aprender y averiguar y que otros que sepan nos digan cómo. Exactamente, hay muchas posibilidades. Bueno, vamos a la próxima. ¿Cómo describiría el papel del docente a partir de la integración de las TICs en las escuelas?
Y básicamente es lo que acabo de decir, o sea, yo creo que el docente sigue siendo el que tiene que guiar, orientar, y es el que selecciona los materiales y recursos. Y bueno, y yo veo el uso de las netbooks o de algún otro recurso de este tipo como una herramienta más que es una herramienta que sabemos que es atractiva, que puede ser interesante y que tiene posibilidades de uso que realmente son atractivas para el adolescente, sobre todo en el secundario. Ahora, quien va a seleccionar y para qué, sigue siendo el docente. Entonces ahí es donde el docente tiene que tener muy claro cuál es la intencionalidad con que lo va a estar usando. Sí, sí, tal cual. Pero desde ese punto de vista creo que, bueno, habrá que formar a los docentes también en el profesorado para que cuando ellos sean docentes tengan más herramientas de las que hemos tenido nosotros. Seguro, si bien también hay una digamos, banda de edades de los docentes sí. que también se quieren Especializar, perfeccionar, especializar, y bueno, pero sí. hay otra banda más de más edad que no hay manera de hacerlos cambiar. Sí. Pero bueno, también eso se va reemplazando y se va cambiando. Sí, hijo, y contagiando, porque por ahí también, no sé si, a veces no es cuestión de edades solamente, ¿no? Es cuestión de actitud y de... También, sí, también. Claro, o sea, bueno, vamos a la última para cerrar. ¿Te gustaría comentar alguna anécdota, alguna experiencia relacionada con el uso de las TICs en tus clases, en la escuela o en tu vida diaria? Bueno, en relación a algo comenté en una pregunta anterior, a raíz de este trabajo que habíamos hecho con los alumnos como práctico, después hubo una jornada, un congreso de Conectar Igualdad. Y bueno, nosotros nos inscribimos, como se habrán inscrito muchos otros, bueno, resulta que después salimos, fue seleccionado el trabajo. Yo fui con una ponencia como docente, pero a mí lo que me resultó más interesante es que mis alumnos fueron a presentar su trabajo. Entonces, bueno, también creo que eso fue una experiencia muy interesante para ellos, porque fue desde armar lo que iban a presentar y lo que iban a contar fue en otra provincia, en Mendoza. Entonces, bueno, organizaron póster para llevar y prepararon en sus netbooks en PowerPoint, llevaban videos, o sea, tenían una batería de cosas y de recursos que habían organizado para mostrar a otras personas y comunicar. O sea, yo creo que esta posibilidad de comunicar de otra forma y que circule la información de otra forma es muy interesante, y es muy interesante para que ellos lo hagan después con los alumnos que van a tener en el secundario. Sí. Así que, bueno, esas son algunas de las cosas que creo que por ahí viene, o sea, nos va a ir cambiando por a lo mejor la modalidad de presentación, de circulación, porque bueno, después también parte de las producciones que habían hecho las colgaron, o sea, claro. otros les comentaban y hacían algunos comentarios de lo que claro, ya habían hecho. Entonces, bueno, integral. y que ahí había chicos de otras provincias, docentes de otras provincias. Entonces, bueno, creo que son cosas que por ahí cuando lo empezamos a hacer no pensábamos ni sabíamos siquiera que íbamos a llegar a esa instancia, pero uno lo puede promover y hacerlo a lo mejor institucionalmente o hacerlo con otros institutos. Claro. Y bueno, en realidad no es tan complicado. Seguro, se puede hacer. Hay que animarse y hay que acompañarlos. Yo creo que los chicos hay que decirles o orientarlos que tengan muy claro para qué lo hacen, pero ellos son muy capaces de hacerlo, más que nosotros, seguramente. Bueno, Mabel, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, estamos participando. Seguimos participando. Bueno, Gracias. muchas gracias.